Ahí, ahí está. Muy bien. Entonces, quiero presentarles a Ligia Briz. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación La Familia Importa Guatemalteca, AFI. Es esposa y madre de dos hijas, licenciada en Ciencias Políticas, magna cum laude por la Universidad Francisco Marroquín. Tiene un posgrado en alta gerencia y maestría en administración de empresas, con énfasis en gerencia general por la Universidad del Istmo de Panamá. También tiene una certificación en responsabilidad familiar corporativa por la Universidad del Istmo de Guatemala. Es emprendedora con 2 empresas, conferencista, traductora e intérprete. Entonces, te damos la bienvenida, Ligia. Gracias por estar con nosotros esta noche. Para nosotros es un honor tenerte presentando y compartiendo con nosotros todo lo que ha sido tu experiencia. Así que faltan más personas, muchas más, porque solo llevamos 14, pero vamos como a la mitad de las personas, pero no quiero que nos atrasemos. Entonces, eh, quedas aquí entonces. Muchas gracias. Gracias, Margarita, y gracias a todas por el tiempo y por conectarse. Perdón si me escuchan un poquito gangosa, acabamos de salir de una gripe. Gracias a Dios no era COVID, pero en este época no se asusta. Y aquí estábamos toda la familia gripada, así que si me ven que apago el micrófono un ratito, es porque me estoy ahogando. Bueno, para contarles rápidamente, yo vengo representando hoy a AFI, Asociación La Familia Importa. Para quienes no nos conocen, somos una asociación civil sin fines de lucro y lideramos el movimiento Pro Vida y Pro Familia en Guatemala. Tenemos a más de 45 asociaciones aliadas. ¿Eso qué significa? Que trabajamos en conjunto, ¿verdad? Nosotros no nos involucramos pues en tema de su junta directiva o manejo de fondos, sino que simplemente trabajamos en forma conjunta, que en cuenta pues la pastoral es parte de estas asociaciones aliadas. Y nosotros somos pues apolíticos, eso no significa que no hagamos política o que no nos involucremos pues en la coyuntura, mejor dicho, y somos religiosos también. Yo personalmente soy católica y van a ver ahorita en el inicio de la conferencia que hago alusión al Evangelium Vitae, etcétera. Eso es una nota personal, pero es importante que la asociación se mantenga como religiosa porque somos el punto en común entre distintas religiones. Las distintas religiones, la católica, la cristiana, la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, los judíos incluso, defendemos la vida y la familia ese punto de comunión que tenemos todos es muy importante y por eso AFI pues es un espacio seguro en donde las religiones convergen para lograr defender estos temas, ¿no? Y esa parte es muy bonita y muy enriquecedora poder conversar con todos. Bueno, entonces voy a presentar, si me dan un momento, ustedes me dicen cuando lo vean en pantalla completa porque aquí se tarda un poco. Todavía no lo ven en pantalla completa. Vamos a ver si se mira ya. ¿Lo ven en pantalla completa? Ahí ¿Sí? está, listo. Perfecto, Excelente. Gracias, Ligia. perfecto, perfecto, gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la cultura de la muerte versus la cultura de la vida. Y es interesante que escojan este título, que escojan específicamente la palabra cultura, porque la cultura está hecha de muchas cosas, ¿no? De los valores que tenemos en una sociedad, de los hábitos que tenemos, de los temas que están en ese momento, de la coyuntura. Entonces, la cultura es al final un cúmulo de factores que nos van a dar una radiografía de una sociedad o de un grupo, incluso en las empresas también se habla de cultura, en un momento específico. Mm. Y llama la atención entonces que exista una cultura de la vida y una cultura de la muerte, pero eso así es. Hoy, la sesión de hoy son términos generales. Vamos a ahondar un poquito en qué es la cultura de la muerte, pero lo que van a ver a lo largo de todo este diplomado va a ser precisamente los movimientos, las ideologías, los lobbies que están enfocados en cada una de ellas. Así que empecemos. Como les decía, esta es una nota personal que vamos a ver ahorita, que es el concepto de cultura de muerte en la religión católica, ¿no?
Según el Evangelium Vitae, solo voy a hacer esto pequeñito, es la difusión de una cultura contraria a la solidaridad. Alfonso Castañeda, de Vida Humana Internacional, la define como la mentalidad que fomenta la destrucción de la vida humana más débil e inocente por parte de los más fuertes y poderosos. Y vamos a ver de dónde viene esto próximamente. La actual cultura de la muerte, y esto lo explica el Evangelium Vitae muy bien, pues viene debido al progreso científico y tecnológico que ahora ha permitido nuevas formas de agresión. No vamos a negar que el proceso científico y tecnológico evidentemente es muy bueno también, ¿verdad? Gracias al progreso tecnológico estamos aquí en este momento recibiendo este diplomado de forma virtual y ¿cómo se llama? Con herramientas tecnológicas que nos ayudan a acercarnos a quienes están más lejos, a poder ser más creativos, en poder comunicar nuestros mensajes, o sea, se puede hacer muchas cosas buenas, pero lamentablemente también se pueden hacer muchas cosas malas, ¿no? Entonces, hay nuevas formas de agresión. En cuenta la pornografía, por ejemplo, no sé si tienen algún tema de esto, sería interesante. Nosotros nos dedicamos a luchar en contra de la pornografía, que es la razón número uno del abuso sexual y el cliente número uno de la trata de personas. Entonces, esto también pues tiene que ver, ¿no? Hay amplios sectores de la opinión pública que existen también y se hacen agresiones en nombre de los derechos de la libertad individual. Veremos hoy precisamente cómo algunas estrategias para avanzar agendas de la muerte, ¿verdad? Agendas abortistas o agendas de lobby LGBT, pues utilizan el estandarte o la bandera de derechos, supuestos derechos de cuarta y quinta generación para poder avanzar sus temas, ¿no? También tienen que ver la impunidad, autorización del Estado en muchos casos y también intervención gratuita de algunas estructuras sanitarias. Entonces, hasta aquí dejo mi aportación del Evangelium Vitae y vamos a entrar en la parte más eh, técnica, por decirlo de alguna forma. Y entonces, para poder entender si la cultura de la muerte y la cultura de la vida, es importante entender el concepto de derechos humanos. Y esta no va a ser una clase de derecho, ni mucho menos. Ya vieron ustedes que yo no soy abogada, soy politóloga, así que soy abogada frustrada. Pero sí que es importante comprender qué son los derechos humanos, ¿no? Y no tanto qué son, sino entender si estos derechos se crean o estos derechos se reconocen. Y eso lo vamos a ver al final de esta parte. ¿Qué son los derechos humanos entonces? Según las Naciones Unidas, son las garantías que nosotros tenemos para vivir como seres humanos y que nos ayudan a ejercer nuestras cualidades, como nuestra inteligencia, nuestro talento, incluso nuestra espiritualidad. Imagínense ustedes, esto lo dice las Naciones Unidas. Entonces, si los derechos humanos son garantías, ya vamos entendiendo un poco si se crean o se reconocen, ¿no? Y el objetivo es que nosotros podamos, pues, desarrollarnos y vivir como seres humanos que somos. Las Naciones Unidas también nos dicen que los derechos humanos nos ayudan a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Recordemos aquí que las Naciones Unidas se crearon en un momento, en una coyuntura muy específica, ay, perdón, me adelanté, en una coyuntura muy específica después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se quería tener un pacto global, por decirlo de alguna forma, de mantener la paz. Y entonces sus inicios, su origen es muy loable, ¿no? Era muy necesario en ese momento, fue muy loable lo que lograron y por eso querían reafirmar la fe en los derechos fundamentales, ¿no? Y hablan específicamente de la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad entre hombres y mujeres, en derechos obviamente, y en las naciones tanto grandes como pequeñas. Recuérdense que en ese momento una nación pequeña pues era más débil, una nación grande era probable que tuviera mucho armamento, entonces tenía más poder coercitivo en cuanto a la guerra, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos también habla y dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca, esto es algo muy importante, intrínseca, y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y ahí sigue, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy clara, dice, bueno, ¿qué valores queremos perseguir? La libertad, queremos perseguir la justicia y queremos perseguir la paz. Y para eso se necesita reconocer la dignidad intrínseca, es decir, que es parte de la naturaleza del ser humano, que no se le puede quitar.
bajo ninguna circunstancia, independientemente en qué etapa de su vida esté, cuáles son sus condiciones socioeconómicas, en qué condiciones fue concebido, cuál es su preferencia sexual, o sea, ninguna característica, valor, comportamiento, hábito, edad puede ser sujeto a que se le quite la dignidad del ser humano a una persona, ninguno, ¿no? Y de los derechos iguales e inalienables, es decir, nadie los puede alienar, no se pueden quitar, de todos los miembros de la familia humana. O sea, lo deja muy claro, de todos los miembros de la familia humana. Vamos a ver entonces qué ha sucedido después, ¿no? Para que un derecho humano sea considerado derecho humano, se necesita cumplir con 4 características. Y si algo se tienen que aprender, de pronto es esta diapositiva. Sáquenle fotografía, un screenshot, como prefieran, tomen nota, pero esto es muy importante, porque el día de mañana que vengan contigo a decirte, no, es que nosotros tenemos el derecho a la salud sexual y reproductiva, tenemos el derecho a el aborto, tenemos el derecho a, cuidado, tienen que cumplir con estas 4 características. Primero, tiene que ser un derecho universal, es decir, para todos los seres humanos. No pueden ser derechos de discriminación positiva, se llama, ¿no? Que es una población que ha sido discriminada durante mucho tiempo, entonces se le empiezan a dar algunos privilegios o cuotas de poder para compensar esta discriminación. No puede ser, es un derecho humano. Un derecho humano específicamente para mujeres o específicamente para hombres o específicamente para niños, eso no es un derecho humano, ¿verdad? Es un derecho para todos los seres humanos. Eso no significa que el derecho humano se pueda vivir en distintas condiciones en las etapas de la vida, ¿verdad? Eso no significa eso, pero lo vamos a ver. Tienen que ser para todos los seres humanos. Interdependientes e indivisibles, es decir, si nosotros privamos de un derecho, si nosotros quitamos un derecho, afecta de forma negativa a todos los demás. Pensemos en el primer y principal derecho humano que tenemos, que es la vida. Si a nosotros se nos quita el derecho a la vida, todos los demás derechos ya no los vamos a tener. No vamos a poder tener acceso a educación, no vamos a poder tener derecho a la salud, porque ya no hay vida, ¿no? Entonces, los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Son inalienables, es decir, que no se pueden suprimir, no se pueden suprimir, no se pueden quitar, no se pueden poner en pausa por un momento, no se pueden eliminar, son inalienables y son iguales y no discriminatorios, ¿no? Se aplican a todas las personas sin distinción de sexo, raza, color, religión o cualquier otra condición social que se les pueda ocurrir. No pueden ser derechos humanos indiscriminatorios. Entonces, cuando te hablen de derechos humanos de cuarta o quinta generación, piensa, ok, este es universal, es interdependiente, indivisible, es inalienable, es igual y no discriminatorio, no, entonces no es un derecho humano, no lo es. Eso de acuerdo a las Naciones Unidas, no nos lo estamos inventando nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? En la, lamentablemente se ha querido vender como un derecho humano, en este caso el aborto, que es uno de los mal llamados derechos que quiere avanzar la agenda de la muerte. Y entonces, poco a poco han ido vendiendo la idea de falsos derechos, ¿no? Le llaman estos derechos de tercera, cuarta y quinta generación, derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto. Esto se ha querido dejar patente en muchos documentos o instrumentos internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, declaraciones, consensos, en donde han querido hacer creer o hacer pasar como un derecho este crimen, ¿no? Por ejemplo, en la Convención de Belém do Pará, que Guatemala tiene una reserva, se quiere considerar como una tortura aquellos países o una tortura para la mujer, aquellos países en los que el aborto está penado por la ley. Entonces, si tú firmas esa declaración, que obviamente quién no va a querer estar en contra de la tortura y violencia en contra de la mujer, y tu país y tu gobierno está en contra o tiene penalizado el aborto, entonces eso ya se considera tortura en contra de la mujer, ¿no? Entonces, poco a poco, este es un ejemplo de miles en donde han querido estirar los conceptos, estirar la ley, tanto derecho nacional como internacional, para poder inventarse estos derechos. Entonces, antes de continuar, podemos ver claramente que la conclusión de la primera pregunta es que los derechos humanos no se crean, no se inventan, sino que se reconoce. Los derechos humanos son inherentes a las personas y simplemente se reconocen. Hay un aparato estatal, nacional e internacional, que debe garantizar que se cumplan, que se protejan, por supuesto, pero no los crea, no los inventa, ¿no? Entonces solamente se reconoce. Y entonces, ¿qué pasa?
encontramos en el lado de la cultura de la muerte, pues una agenda muy específica. ¿Por qué se le llama agenda? Y tiene un concepto específico. Cuando existe un movimiento, una ideología que quiere avanzar ciertos temas, eh, crea una agenda, ¿no? Una agenda que en ese momento se llama institucional. Poco a poco, cuando va teniendo un poco más de influencia, por decirlo de alguna forma, en los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, esa agenda institucional, perdón, se convierte en una agenda de medios, ¿no? La agenda de los medios públicos, la agenda de comunicación, pues entonces ya empieza a hablar de estos temas, ¿verdad? Ya en este caso, por ejemplo, pinta el aborto como un derecho. A nosotros nos ha pasado varias veces que nos llaman para entrevistarnos por cualquier situación que haya sucedido, ¿no? Y, y las preguntas ya van sesgadas, ¿verdad? Ya te van a decir, ¿y ustedes por qué se oponen al derecho de las mujeres para abortar? ¿Verdad? O sea, ya empiezan esos temas a eh, colarse en los medios de comunicación. Y cuando estos temas, este objetivo logra ya estar en el top 10, digamos, de los temas prioritarios de una población, pues entonces se considera que es parte de la agenda pública, ¿no? Si tú haces una encuesta en Guatemala y preguntas, bueno, ¿cuáles son los 5 problemas principales o los 10 necesidades principales de la población y te empiezan a mencionar este tema, bueno, entonces ya llegaste a la agenda pública. Por eso se llama agenda, ¿no? Nosotros evidentemente también tenemos una agenda, una agenda de vida y en algunos países como el nuestro ha avanzado mucho, en otros países no tanto. Entonces, ¿qué tiene esta agenda abortista? Primero, tiene cuatro pilares que nosotros consideramos que son las patas de la mesa, aquello que les ha permitido avanzar tanto en poco tiempo, en relativamente poco tiempo, y que sean tan fuertes como ahora, ¿no? Lo primero es la parte de la ideología, que lo vamos a ver ahorita con más detenimiento, pero hay una ideología detrás, es decir, un mindset, un grupo, un conjunto de ideas y de una mentalidad específica que nos lleva a pensar a todos los que aceptamos esa ideología de la misma forma, ¿no? Y esta ideología se llama la eugenesia. En un momento lo vamos a ver, pero la eugenesia es una ideología que afirma que hay seres humanos superiores y hay seres humanos inferiores por ciertas características. Y entonces los seres humanos que son superiores tienen que limitar la reproducción de los seres humanos inferiores o incluso eliminarlos, porque si no, pues la raza humana se va a empeorar, ¿no? Esa es la eugenesia. Y ahorita que se los explico, ustedes me van a decir, no, pues eso no se llama eugenesia, eso se llama nazismo, correcto. La eugenesia es la ideología que alimentó movimientos como el nazismo y ahora está alimentando movimientos como este. En un momento lo vamos a ver. Luego tenemos el relativismo, ¿verdad? El relativismo moral específicamente, no hay nada completamente verdadero, ¿verdad? Nadie tiene la verdad absoluta, esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. No hay nada 100% correcto, no hay nada 100% malo. Si algo, pues sí, el aborto, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero en los casos de, ¿verdad? Ese es el relativismo moral. Y el relativismo moral se autoanula, porque si tú dices que no hay nada verdadero y que esa es la premisa del relativismo, pues la misma premisa se autoanula, ¿no? Porque si no hay nada verdadero, pues esa premisa tampoco es verdadera. Entonces, eh, pues se autoanula, ¿no? Luego tenemos un sistema internacional, que este es un pilar muy fuerte que ellos han tenido, ¿no? Son organizaciones, organismos y organizaciones que aportan a la cultura de la muerte con una agenda muy clara, la verdad es que ya no lo esconden. Nosotros que participamos ya mañana, por ejemplo, tenemos el diálogo de sociedad civil, por eso también estoy un poquito desvelada y cansada, pero eh, mañana ya tenemos el diálogo de sociedad civil y nosotros recibimos correos oficiales de la organización de la OEA encargados de la sociedad civil, en donde ya nos escriben estimados con X, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya no lo esconden en absoluto. Más derechos para más personas es el eslogan de la Organización de Estados Americanos. Entonces, sí tenemos un sistema internacional que está claramente cooptado. Durante muchos años estuvieron trabajando en eso y pues por ahí se está moviendo, ¿no? Y por último, y quizás esto es lo que nos impacta más directamente en el día a día, digamos, es el lenguaje y la legislación, ¿no? Manipulan el lenguaje, manipulan las estadísticas y quieren llegar a cambiar la legislación con estos temas.
Con este tema vamos a cerrar y vamos a entender un poco cómo incluso a veces nosotras o nosotros, porque no sé si hay hombres, ya estamos hasta hablando con ese lenguaje, ¿verdad? Ya no decimos sexo, decimos género, porque no, ¿verdad? Sexo se ve muy fuerte. Ya no decimos aborto, decimos interrupción del embarazo. Ya no decimos niño por nacer o niño no nacido, sino decimos producto del embarazo. O sea, poco a poco ha ido mellando este tipo de manipulación del lenguaje. Y a veces caemos en eso, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno. Como les decía, la eugenesia, que es esta ideología, una palabra un poco rara tal vez, pues habla de una reproducción planificada y sistemática a los seres humanos. Miren qué interesante, planificada porque tienen que planificarse, ¿verdad? Alguien más la tiene que planificar, pero sistemática, es decir, que tienen que ser parte de un sistema. Y esta parte es interesante, ¿no? Como ellos consideran que hay seres humanos superiores, pues ellos son los que se tienen que reproducir para poblar la tierra de seres humanos superiores y los inferiores, pues lo ideal es que no se reproduzcan o que se eliminen, ¿no? Mm. Y la definición de quién es superior o quién es inferior, pues al final queda en manos de quien fomenta esta cultura de la muerte. Una de sus autoras, que es Margaret Sanger, que es la fundadora de Planned Parenthood Federation, para nosotros es IPPF, ¿verdad? International Planned Parenthood Federation, que es la organización abortista más grande del mundo, pero ella es una de las fundadoras de Planned Parenthood. Pues ella decía que, por ejemplo, la raza negra, la raza latina eran los inferiores, ¿no? Ya vamos a ver una de sus citas. Pero ahorita pensemos en quiénes son los inferiores, ¿no? Ahorita hay países en donde ya toman como meta que tienen varios años en que no han nacido niños con síndrome de Down, por ejemplo, porque consideran que una persona que tenga alguna condición a nivel de sus cromosomas, pues es inferior, ¿no? Y así poco a poco, en China se tuvo durante mucho tiempo la planificación familiar sistematizada en donde las mamás solo podían tener hijos hombres y si eran mujeres las tenían que abortar. Y ahorita China está pagándole a chicas para que lleguen a China y se casen con los chinos porque ya no hay mujeres para casarse con ellos. En la historia de la humanidad, las estadísticas casi siempre han sido 50-50, ¿verdad? La naturaleza es sabia y casi siempre han sido 50-50, siempre hemos estado mitad hombres y mitad mujeres. Y lamentablemente ahí se cortó este flujo natural, ¿no? Y pues así podemos hablar de varios ejemplos de qué se considera. Aquí, por ejemplo, cuando te hablan del aborto, no te dicen, ay, pero ¿y entonces qué prefieren? Que nazcan pobres, que tengan que trabajar desde pequeños. Bueno, entonces aquí una condición socioeconómica desfavorable, con falta de educación, con falta de recursos, entonces ya es una persona inferior, ¿verdad? Hay que prestar atención en el discurso que siempre lleva eugenesia atrás. Veamos, antes de empezar a ver la frase que les quiero enseñar, veamos algunas ideas en la cultura moderna de la muerte, ¿no? Finales del siglo XVIII, el libro Ensayo sobre el principio de la población de Thomas Robert Malthus, él hablaba del mito de la sobrepoblación, ¿verdad? Hablaba que había que controlar el crecimiento de la población desde el siglo XVIII, final del siglo XVIII, porque nos íbamos a acabar la comida del mundo, ¿no? Y a quién específicamente teníamos que controlar a las clases inferiores de la sociedad, porque era mayor esta población que la producción de alimentos, ¿verdad? Su teoría decía que la población iba a crecer tanto que ya para nuestra época, incluso antes, nuestra época me refiero ahorita, el 2021, incluso antes, ya no iba a haber comida para nadie, ¿verdad? Y nosotros evidentemente sabemos ahorita que por supuesto que hay hambruna, por supuesto que hay pobreza, pero eso no es por falta de alimentos. No sé si ustedes han visto en los mercados, en los restaurantes, la cantidad de comida en buen estado que se desperdicia y se tira. Entonces ahí no estamos hablando de falta de recursos, ¿verdad? Es una mala distribución de recursos quizás, pero no una falta de recursos, ¿no? Em, Decía que ya no íbamos a acabar en el mundo, ¿verdad? Y no sé si estas ideas les suenan un poquito más actuales, porque ahorita estamos en lo mismo, ¿verdad? Somos muchos, se va a acabar la comida, nos estamos acabando el mundo. El mejor regalo que le podemos hacer al mundo ahorita es no tener hijos, porque tener hijos es contaminar, ¿verdad? Todas estas ideas apocalípticas sobre la sobrepoblación siguen hasta el día de hoy, ¿no? Cuando la población completa que estamos hoy aquí
cabríamos en el estado de Texas, en Estados Unidos, con 1 metro cuadrado cada uno, imagínense. Entonces, no estoy diciendo que vivamos con 1 metro cuadrado cada uno, ¿verdad? Pero es un ejemplo de cuántos cabemos y el espacio que tenemos todavía. Y Malthus también decía que había que negar la ayuda económica específicamente a los pobres, ya sea la ayuda pública o la ayuda privada, porque ellos podrían ver las ventajas que tienen de ser pobres y entonces ya pueden empezar a acomodarse, ¿no? En cambio, si no ven estas ventajas, entonces ya van a empezar a limitar los hijos que tienen. Esa era la idea de Malthus. Y algunas ideas en nuestra época, por ejemplo, está la exoneración de la destrucción de la vida carente de valor de Alfred Koch y Carl Binding en 1922, que esto influyó evidentemente, ya solo por el título lo sabemos, pero en programas eutanásicos y de eliminación de judíos en los programas nazis. Y el libro de Margaret Sanger, que es quizás el que más influencia tiene al día de hoy, que se llama The Pivot of Civilization o El pivote de la civilización en el mismo año. Y ahí pues revela el carácter eugenésico de la ideología de Margaret Sanger, ¿verdad? Una de sus frases, que fue una de las frases, digamos, célebres de ella tenía una revista que se llamaba The Birth Control Review o la no, no es revisión, pero sería como se me fue la palabra, pero era la revista de control de natalidad, que gracias a este esfuerzo que ella empezó a hacer fue que fundó Planned Parenthood, y ella decía más hijos para los capacitados y menos hijos para los incapacitados. Esa es la esencia del control de natalidad. Ella lo decía claramente. Pero veamos acá una de las frases que yo siempre la muestro, la verdad es que a veces me da mucha pena leerla así en voz alta. Espero que cuando suban este video sea privado, por favor, porque van a decir que yo estoy afirmando esto. Pero Margaret Sanger decía lo siguiente, escribió lo siguiente: la caridad organizada es el síntoma más seguro de que nuestra sociedad ha criado y continúa Ligia, criando. se te Sí, oye entrecortado. Se te oye se entrecortado. me oye entrecortado. Híjole, veamos. Ah, Yo, yo ya, sí la escucho ya, bien. Yo yo creo escucho que bien ya. también. ¿Sí me Yo escuchan escucho bien? bien. Sí, Yo escucho yo bien. escuché perdón. Margarita, pero yo Sí, escucho gracias. bien. Todo bien. Ok, Perdón, sigue, Ligia, disculpa. no pasa nada, no pasa nada. Les decía entonces que Margaret Sanger escribe esta frase y que espero que este video cuando lo suban sea privado porque cualquiera lo corte y va a decir que estoy diciendo esto, ¿no? Y escribió lo siguiente: la caridad organizada es el síntoma más seguro de que nuestra sociedad ha criado y continúa criando, perpetuando y aumentando cada vez más el número de defectuosos, delincuentes y dependientes. Ella está hablando de seres humanos, ojo. La atención que se les da a las mujeres pobres es la filantropía más dañina e insidiosa. El crecimiento de la clase obrera debería ser regulado. Miren, es que lo dice claramente. Yo no sé dónde la gente se pierde. El crecimiento de la clase obrera, o sea, ella está diciendo que, los que ella llama defectuosos, delincuentes, dependientes son de la clase obrera, ¿no? El crecimiento de la clase obrera debería ser regulado, puesto que son imbéciles benignos que estimulan a los elementos defectuosos y enfermos de la humanidad para que sean más irresponsables, se extiendan y se reproduzcan. Debemos eliminar los hierbajos humanos. Miren cómo le llaman los seres humanos. Debemos eliminar los hierbajos humanos, aislar a los idiotas, los desajustados y los que no sirven y esterilizar a la raza genéticamente inferior. O sea, más claro que esto, ni el agua, ni el agua, señores. ¿En dónde hay clínicas abortistas de Planned Parenthood? ¿Dónde hay más clínicas abortistas de Planned Parenthood en Estados Unidos? En los barrios de latinos y en los barrios de negros. Y eso no es ninguna casualidad. Si ella considera que la clase obrera tiene que ser regulada porque los llama todo lo que dijo ahí, defectuosos, enfermos, imbéciles, benignos, hierbajos humanos, ella está hablando de esterilizar y de eliminarlos. Y yo les pregunto a ustedes, las jornadas de esterilización que hacen las filiales de Planned Parenthood, que en nuestro caso es APROFAM, ¿en dónde las hacen? ¿En dónde se van a hacer una jornada de esterilización? Salió hasta un documental en Discovery Channel, si no estoy mal, o History Channel, no creo que es Discovery Channel, que iban a hacerlo a los pueblos del interior en Guatemala, en una escuela, sobre un escritorio de maestra que dizque esterilizan, acuestan a las mujeres sin anestesia y las ligan en ese momento. ¿Por qué?
por estas ideas. Y de 11 años que tengo en la causa pro vida e innumerables debates, cada vez que yo presento esta frase no me han podido, o esta referencia, ninguna feminista o ninguna persona que esté a favor del aborto me lo ha podido rebatir, porque son evidencias contundentes. Esto es lo que piensan, esta es la fundadora de Planned Parenthood, esta es la ideología de la cultura de la muerte. Y no hay para dónde. Si estás o no estás de acuerdo, ¿qué estás haciendo en el movimiento abortista? Porque estas son las ideas que los llevaron, ¿no? Entonces, es como en el caso de los católicos, ¿verdad? No es que yo soy católica, pero no creo en el catecismo, no creo, entonces no sos católica. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo en este caso. En 1916 en Nueva York, surgió la primera clínica para el control de la natalidad y la Liga para el Control de la Natalidad y la Revista para el Control de la Natalidad, que era esta que les decía Birth Control Review. Eso fue en 1916. Perdón, alguien me levantó la mano. Patricia, ¿me levantaste la mano? Sí, perdón, solo una consulta. En este caso de Margaret Sanger, perdón, pero no alcancé a entender, ¿ella qué relación tiene con Planned Parenthood? Ella es la fundadora de Planned Parenthood. Ok, gracias, gracias. De nada, Patricia. Aquí lo vamos a ver. En 1916, en Nueva York, ella fundó, junto con un grupo de personas, la primera clínica para el control de la natalidad, la Liga para el Control de Natalidad y la Revista para el Control de Natalidad. Y en 1942, todo este programa, que era la clínica, la Liga y la Revista, cambió de nombre y se volvió su organización, Planned Parenthood Federation of America, que sería PPFA, ¿verdad? Que sería Paternidad Planificada de Estados Unidos. Y en 1952, los líderes de estas filiales ya fundaron la IPPF, que es la International Planned Parenthood Federation, que ya es asociaciones miembros internacionales en casi todos los países. Es una excelente pregunta, justo aquí se ve, ¿verdad? Y en 1916 funda la clínica, la liga, la revista, en el 42 ya se funda la organización Planned Parenthood Federation y en el 52 ya es International Planned Parenthood. Bueno, hasta aquí la eugenesia. Nos vamos entonces al tema ¿Solo alguien tiene alguna duda de la eugenesia antes de pasar? Que es la parte de la ideología, ¿verdad? El mindset, la mentalidad que tiene la cultura de la muerte. Todo claro. Todo claro, perfecto. Qué terrible no respetar la vida del más indefenso. Así es, Evita, así es. Hola, Evanidia, ya vi que aquí estás, qué alegre. Bueno, tenemos entonces el relativismo, ¿no? El relativismo moral, que era lo que hablábamos un poco, ¿no? No es lo mismo algo relativo que el relativismo. Esto es algo importante, porque a veces sí puede ser que algo sea relativo, ¿no? Que tú me digas, por ejemplo, no sé, bueno, entonces todos los políticos son malos. No, a ver, eso es relativo, ¿verdad? Ese tipo de argumentos, por supuesto que lo podemos hacer. ¿Que es algo relativo? Pues cosas que pueden ser oportunas o pueden ser agradables o acertadas dependiendo de una circunstancia o no, ¿verdad? Eso es así. Ahora, ¿qué es el relativismo? El relativismo es una ideología que afirma que no existe absolutamente ninguna certeza, ninguna afirmación, ningún principio que pueda ser aplicado moralmente con valor universal, ¿verdad? Que no hay nada que sea completamente verdad, en resumen. Y de esta forma, pues el relativismo se autoanula, ¿no? Su principal premisa es autoanula el relativismo. Si no hay nada si todo es mentira y no hay nada que sea verdad, pues ese mismo argumento tampoco lo es. Y lamentablemente el relativismo lo vivimos cada vez más. Mm, Digamos que está bien que conozcamos personas que tengan distintas opiniones o distintas posturas en ciertos temas, que tengan distintas religiones incluso, y eso está muy bien, ¿verdad? Todos nos podemos enriquecer, podemos aprender, podemos conversar, podemos crecer, ¿verdad? Eso está muy bien, pero hay cosas que no son opinables, ¿verdad? En el tema de aborto que estamos hablando específicamente, por ejemplo, una persona puede estar a favor o en contra del aborto. Por supuesto que sí. Yo no voy a rechazar, no voy a insultar, no voy a maldecir a una persona que esté a favor del aborto, por supuesto que no. Y eso es algo opinable, ¿no? Lo que no es opinable y que tiene evidencia científica y eso no está sujeto a tu opinión es, por ejemplo, cuando empieza la vida. Eso no está sujeto a opinión. Hay cualquier cantidad de evidencia científica que demuestra que la vida empieza desde el momento de la fecundación o la concepción. Y eso no es algo opinable. Si tú estás a favor o en contra del aborto, no va a anular una verdad objetiva, ¿verdad?
pero lamentablemente a veces tememos, ¿no? Y decimos, no, pues es que a mí me da un poquito de pena porque tal vez ella piensa distinto, ¿no? Es que hay cosas opinables y hay cosas mm, mm, objetivas, ¿verdad? Hay verdades objetivas. Yo soy mujer, por ejemplo, ¿verdad? Mis cromosomas son X y Y. Perdón, X y X. Yo no sé X y Y. X y X. Y todas las células de mi cuerpo van a demostrar, o sea, si a mí me toman un pelo, un pedazo de piel, un poco de saliva, siempre va a demostrar que soy mujer y eso no es algo opinable. Si yo me siento de una forma, me siento cualquier otra, pues sí, eso será opinable. Si me quiero vestir de una u otra forma, será opinable. Pero yo voy a ser mujer, no solo porque mis órganos femeninos me dicen que soy mujer, sino por mi forma de pensar, de tomar decisiones, mi ADN, mi forma de comportarme, las enfermedades que puedo desarrollar, la forma en que mi cuerpo sana, o sea, cualquier cantidad de características me hacen ser mujer y son, pues, aspectos objetivos, ¿no? Por eso tenemos que tener en mente el tema del relativismo, ¿no? Después me paso a la tercera pata de la mesa que vimos al inicio, que es la estrategia mundial de manipulación y de ataques sistemáticos. Como vimos, ¿no? Al inicio, pues cuando empezamos a hablar de los derechos humanos, hace una vez un mundo que quería tener paz y pues fundó muchas instituciones que cuidaran el orden mundial, pero esto cambió, ¿no? Empezaron a salir instituciones como Amnistía Internacional, UNFPA, USAID, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, IPPF, que empezaron pues a avanzar estas agendas. Eh, no tenemos claro si al momento de la fundación ya tenían esto en mente, ¿verdad? No, no sé si podíamos llegar a argumentar hasta ese punto, pero sí que muchas personas que hacen lobby por estos temas han ido avanzando y han ido trabajando durante décadas en estas instituciones para poder avanzar esta agenda, ¿no? Un caso claro, por ejemplo, tenemos, bueno, hoy como les decía, no es clase de derecho, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de derecho internacional. Aquí tenemos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es la CIDH, pero además está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte, la Comisión solamente puede hacer recomendaciones, ¿verdad? La CIDH hace recomendaciones, tienen comités de la mujer, tienen comités del niño y pues pueden hacer recomendaciones a los estados, ¿verdad? En nuestro caso, el comité que da seguimiento a a la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención preciosa, pues el comité ha recomendado a Guatemala, al Estado de Guatemala, que tienen que, para poder respetar los derechos del niño, tienen que aprobar el aborto en todas sus etapas, imagínense. Pero esas son simplemente recomendaciones, ¿verdad? No es legislación que sea obligación para el Estado, ¿no? Esto se llama el soft law o la ley blanda, ¿verdad? No son vinculantes. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta sí se elevan a la Corte ciertos casos en donde la Corte puede hacer una sentencia y esa sí obliga al Estado a cumplir lo que la Corte diga por compromisos, ¿verdad? Que se tienen internacionales y multas que se pueden llegar a pagar. Un ejemplo de esto es el caso Manuela, que les voy a dejar con Karen o con Margarita el link del caso Manuela. Es en El Salvador, supongo que ya lo conocen y si no se los comento brevemente. En El Salvador, el lobby abortista desde hace muchos años, porque en 1998 se recriminalizó el aborto, es decir, se volvió a penalizar, se volvió a considerar un crimen en El Salvador. Y desde ese año los movimientos abortistas estallaron en furia, ¿no? Y entonces han venido buscando, se iban a meter a las cárceles de mujeres específicamente para tratar de encontrar mujeres que hayan sido encarceladas por abortar. Pero no encontraron, ¿verdad? No encontraron una sola mujer que haya sido encarcelada por abortar, pero sí encontraron 14 y después 3 extras, pero las primeras fueron 14 mujeres que habían sido encarceladas por infanticidio, es decir, por asesinar a sus hijos. Entonces, al momento de nacer, más chiquitos, lo que fuera. Entre estos casos, ellas empezaron a argumentar primero que habían sido aborto, pero no pudo avanzar esta causa o esta razón legal, mejor dicho, porque no había evidencia, ¿verdad? Todos los documentos de cuando las atraparon y demás no lo decían, entonces no pudieron avanzar por esa línea. Entonces,
regresaron a cambiar el argumento, a decir que si ellas hubiesen podido abortar, no hubieran hecho lo que hicieron. Es decir, hubieran matado a su hijo en el vientre y no afuera, ¿verdad? Esa es básicamente la lógica del argumento. Y encontraron un caso que se le llama el caso Manuela, pero la señora no se llamaba Manuela, se llamaba María Edis. Le cambiaron el nombre para que uno no lo pudiera identificar. Y María Edis estaba en la cárcel, pero tenía una enfermedad terminal y muere en la cárcel. Entonces ya no se le pudo, pues, llamar a declarar, ya no se le pudo interrogar, ¿verdad? Porque lamentablemente falleció. Y su caso es muy triste. Ella tenía ya 2 o 3 hijos, si no recuerdo mal. Se embarazó, su esposo no estaba aquí, al parecer, y pues tuvo a su bebé en una letrina y todavía están pendientes. Ella se arrancó el cordón umbilical de forma muy agresiva, entonces no saben si el bebé murió desangrado o asfixiado en las heces, porque también le encontraron al bebito heces en su, ¿cómo se llama? En su tubo respiratorio. Están las fotos, el bebé tiene un acta de nacimiento y un acta de función. Dolores Gabriel se llama, y pues es un claro, ¿no? Pues vienen en los movimientos abortistas y demandan al Estado de El Salvador ante la Corte IDH y les van a decir que pues María Edis murió y sufrió todo esto porque El Salvador la torturó como mujer por no permitirle abortar. Y ese es el caso que en este momento está en la Corte, que estamos esperando la sentencia. Pues estamos porque obviamente uno se siente involucrado con el caso, ¿verdad? Pero yo no estoy involucrada formalmente, sino pendiente, ¿no? Pero se está esperando la sentencia y lo más probable es que quieran o le digan al Estado de El Salvador que sí, ¿verdad? Que tiene que eh, aprobar el aborto o legalizarlo. Y esto es, o despenalizarlo, ¿verdad? Habrá que ver qué dicen, pero esto es algo muy terrible porque últimamente la Corte IDH se ha sentido como la Corte Celestial, ¿verdad? Como la Corte Suprema. Y lo que dice para un país lo quiere aplicar para todos los países de la región y El Salvador son nuestros vecinos, ¿verdad? Entonces habrá que estar pendiente de ese caso y qué nos van a decir a nosotros también, ¿verdad? Pero este es un ejemplo para que entendamos, hay muchos, pero este tal vez es el ejemplo que tenemos más cercano, no solo en tiempo, sino también geográficamente, de cómo estas instituciones avanzan estos temas. ¿Quiénes están ahí? ¿Por qué les interesa avanzar estos temas? ¿Por qué no se preocupan en los problemas que en realidad tenemos en Latinoamérica, como la pobreza, como la desnutrición, el analfabetismo, en este caso la pandemia? O sea, tenemos tantas cosas. El aumento de precios ahorita, o sea, tenemos tantos problemas y no se enfocan en eso, se enfocan en estos temas. ¿Por qué? No lo sabemos. Tenemos muchas teorías alrededor. Evidentemente habrá mucho dinero de por medio, intereses también, mucho lobby. eh, Algunos estarán convencidos, ¿verdad? Pero es una realidad y esto es lo que pasa constantemente. Entonces, parte de esa estrategia es tener aliados en estos sistemas y les quiero enseñar, esta es una infografía de una página que se llama Buena Data, por si los quieren ver. Y aquí explican eh, las tácticas que el doctor Bernard Nathanson, que se le llamó el rey del aborto, explicó que hizo para poder legalizar el aborto. El doctor Bernard Nathanson fue uno de los médicos que logró aprobar el aborto en Estados Unidos con el caso Roe versus Wade y pues fue abortista, ¿no? Hizo más de 75,000 abortos, que ahora es una nada, pero en ese momento fue bastante. Y después, con la aparición de la tecnología de la ecografía, porque en ese momento no había una ecografía, él se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se convirtió en la causa provida, ya un poco tarde, ¿verdad? Pero se arrepintió y se convirtió. Y entonces ya como provida, le escriben una autobiografía, o sea, pues él la escribe, ¿verdad? Pero siempre alguien lo ayuda. Y en esa autobiografía explica cuáles fueron las 3 tácticas que él utilizó, él y su gente, para legalizar el aborto y que se puede utilizar en cualquier país. Mm. La primera, y era un poco lo que hablábamos al inicio, ¿no? Él dijo, gané a los medios. Y decía, bueno, yo lo que hice fue que creé un impacto con cualquier número, ¿verdad? Identificamos cuál era el número mágico y ese número lo repetimos y lo repetimos. En este caso, ellos dijeron o hablaron sobre el número de abortos ilegales hechos en Estados Unidos de forma clandestina, lo cual es virtualmente imposible saber, ¿verdad? Así como aquí te dicen también
que hay 84,000 abortos al año clandestinos. ¿Cómo, o sea, cómo vas a saber eso? ¿Verdad? No es posible. Y si sabes que esa es la cantidad, ¿por qué no lo has, cómo se dice? ¿Por qué no lo has, ay, se me fue la palabra? ¿Por qué no lo has denunciado? Porque aquí es un delito, ¿no? Entonces, allá en Estados Unidos se había inventado en ese momento que el número eran 100,000. Decían que eran 100,000. Eh, no, perdón, se daban cuenta, ellos calculaban que eran más o menos 100,000, pero se inventaron que era 1,000,000, ¿no? Y entonces decían, bueno, 1,000,000, 1,000,000, un cero más, un cero menos, 1,000,000. Y en todos los medios de comunicación lo repetían y te martillaban con que 1,000,000 de abortos clandestinos al año. Y el número de mujeres que morían en abortos ilegales, que se calculaba que eran alrededor 250 mujeres al año, dijeron que eran 10,000, ¿verdad? Porque ni modo que 1,000,000 y solo 250, nada. Pongámosle 10,000 también. Entonces, 1,000,000 de abortos clandestinos y 10,000 mujeres que morían. Aquí hacen lo mismo, en Argentina incluso hicieron lo mismo. Cuando vino Agustín Laje con nosotros, justo nos estaba haciendo esta matemática porque la cantidad de abortos clandestinos que ellos decían que estaban sucediendo en Argentina antes de que legalizaran el aborto y la cantidad de mujeres que morían, si tú hacías el número y comparabas la cantidad de abortos con la cantidad de población femenina en Argentina, triplicaba el número de mujeres que existían, de mujeres, o sea, ni siquiera en edad fértil, sino de mujeres en general, ¿verdad? El número de abortos por minuto por la cantidad de mujeres no triplicaba la población femenina en Argentina. Entonces era imposible, pero nadie hacía esa matemática, ¿verdad? Y así fue como también empezaron a avanzarlo en Argentina. Y aquí hacen lo mismo. El Gottman Institute, que también está, el Guttmacher Institute, perdón, el Gottman, ¿no? El Guttmacher Institute, que también es, digamos que el Observatorio de Estadística y Números de IPPF, también se mete en Guatemala y aquí tienen el número 84,000, 84,000, 84,000 y lo martillan, ¿verdad? Hasta el cansancio. Segunda estadística, mezclar la religión y culpar al catolicismo. En ese momento fue el catolicismo. Y entonces él tomó, perdón, tengo a mi hija chiquita, denme un segundito, voy a poner mute un segundo. Es que está la pobre ya en su hora de dormir y quiere lactancia, denme un segundo. Ya, perdón, ya está aquí enchufada conmigo. Voy a apagar la cámara porque estoy en lactancia, pero sigo. Entonces decía, bueno, mezclé una religión y culpa al catolicismo, ¿verdad? Empezaron a difamar a la Iglesia Católica y decían que sus ideas eran retrógradas, pusieron a todo el clero como el villano, decían constantemente que los medios y las investigaciones comprobaban que la mayoría de católicos queríamos reformar la ley contra el aborto, ¿verdad? Los medios, narra él, martillaban con esto, ¿verdad? Decían que quien se estaba oponiendo al aborto en realidad era porque era aburrido y era de antes y la mayoría querían ser progresistas, ¿verdad? Y el hecho de que hubiera otras religiones, o sea, que existían otras religiones e incluso ateos o agnósticos que eran pro vida y que estaban en contra del aborto, eso no lo decían, ¿verdad? Eso no lo decían, porque querían poner pues su enemigo común, que en ese caso fue la Iglesia Católica. Ahora son todas las religiones. Y el tercer elemento que creo que lo van a, eso no te lo metas a la boca. El tercer elemento que esto creo que es el que más van a reconocer es deshumanizar al niño por nacer. Y entonces el doctor Bernard Nathanson dice, ¿saben qué? Yo ignoré absolutamente todos los tratados de embriología, porque, a ver, la disciplina médica que se encarga de analizar al embrión, pues evidentemente es la embriología, ¿verdad? Entonces yo ignoré, dice el doctor, todos los tratados de embriología y relativicé el momento en que se inicia la vida humana, ¿verdad? Insistieron constantemente en que no se podía saber cuándo iniciaba la vida humana, ¿verdad? Decíamos que era imposible saberlo de forma científica. Sabíamos que decían pues que era una cuestión teológica, que eso de decir que la vida empezó desde la concepción era pura religión, ¿verdad? Y era moral, pero que no era una evidencia científica. Entonces a veces decían que en la semana 6, a veces decían que en la semana 12, a veces decían que en la semana 20, pues daba igual, ¿verdad? La cosa es relativizarlo y no decir cuándo. Y aquí es interesante, ¿saben? Porque nosotros hemos tenido
varios debates, incluso yo recuerdo uno hace ya varios años, que estaba una diputada que estuvo moviendo una de las iniciativas de ley aquí que quiso legalizar el aborto. Y en una de estas entrevistas, ella decía que querían, porque era una ley de reparación digna de niñas y tal, ¿verdad? Porque para ellos la solución del abuso es el aborto, ¿verdad? Lo cual no cura el abuso, evidentemente, no castiga al abusador, evidentemente, ¿verdad? Pero para ellos esa es la solución. No se ponen a pensar que incluso el abusador puede llevar a abortar a la niña, ¿verdad? No piensan en eso. Entonces ella decía que su iniciativa de ley era hasta la semana 12 porque antes de la semana 12 no había vida, imagínense ustedes. Y dije, bueno, diputada, qué bueno que se dedica a la política y no a la medicina, ¿verdad? Porque definitivamente biología básica de segundo primaria, fail. Entonces, imagínense, entonces hasta la semana 12, ahí les voy a poner un video en un ratito, que somos, ¿verdad? Somos piedra, somos una larva, ¿qué somos, no? Bueno, estas son las 3 tácticas. Si quieren leer algún día, la autobiografía se llama La mano de Dios, autobiografía y conversión del llamado rey del aborto. La verdad es que es muy interesante. La pueden ver y entiende uno mucho de lo que está pasando al día de hoy, de estas estrategias. Junto con la manipulación o junto con estas estrategias está la manipulación de estadísticas, ya se los mencioné ahorita. Nosotros aquí en Guatemala tenemos el Observatorio de Salud Reproductiva que se llama OSAR y el Guttmacher Institute, que es como es el Observatorio de International Planned Parenthood. Y solo para darles un pequeño ejemplo, quiero que vean aquí. Esta es una gráfica que sacó la SBET, la Secretaría contra la Violencia, Explotación y Trata de Personas, sobre embarazos en niñas menores de 14 años. Esto es en el año 2018, de enero a mayo. Y aquí pues ellos lo disgregan por departamentos, lo cual, a ver, es un número terrible, ¿verdad? No deberíamos tener niñas menores embarazadas, tampoco abusadas ni teniendo relaciones sexuales. No solo nos estamos concentrando en el embarazo, sino en el abuso. Pero vamos a hacer este ejercicio. Si sumamos todos estos números, son 453. Las BET, su fuente para estos números es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Viene OSAR y toma el mismo tiempo, ¿verdad? 2018, solo que aquí ponen de 10 a 19 años, entonces no vamos a tomar de 15 a 19 porque la gráfica que vimos anterior es de 10 a 14. Y si nosotros vemos entonces y sumamos estos números, los números son 843. Si se dan cuenta, la gráfica anterior era de enero a mayo, este es de enero a abril, o sea, un mes menos. Y se duplican los números. 453 a 843. Y aquí lo pueden sumar, 4 más 19 más 53 más 190 más 577. Y ellos aducen que su fuente es también el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces, ¿cómo va a ser? Que tienen la misma fuente, tienen la misma muestra estadística, supuestamente. Tienen el mismo tiempo, un mes menos, de enero a abril del 2018, cuando las BET puso de enero a mayo, y tienen el doble de embarazos. Eso no es posible. ¿De dónde se están inventando estos números, no? Yo no estoy diciendo que los embarazos en niños y adolescentes no sean un problema. Por supuesto que es un problema. Es más, yo hasta me atrevería a decir que el embarazo no es el problema, el abuso es el problema. ¿Qué está haciendo una niña de 10 a 14 años teniendo relaciones sexuales? Eso es evidentemente un abuso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que atacar. ¿En qué situación está esta niña? Hay que sacarla de ahí porque ¿qué pasa entonces con las demás niñas que no quedan embarazadas? ¿Qué pasa incluso con los niños hombres que evidentemente no quedan embarazados, pero que también están siendo abusados, ¿no? Y de ellos no estamos hablando. Pero ¿por qué OSAR está constantemente hablando del embarazo? ¿Por qué está inflando estadísticas? Es una buena pregunta. Y lo mismo pasa con el Guttmacher Institute. Y ya en la recta final de la charla vamos a ver un poco la manipulación del lenguaje y qué es lo que quieren conseguir con la legislación. En la manipulación del lenguaje, pues evidentemente tenemos la promoción del feminismo, ¿verdad? Ahorita es mala palabra decir que una mujer no es feminista. Yo se los digo de una vez, yo no soy feminista. Yo soy 100% pro mujer. Soy hija de una mujer súper fuerte, súper independiente. Yo también me considero una mujer muy fuerte, muy independiente, pero no odio a los hombres. Mi esposo a mí me complementa. Yo no sería la mujer que soy sin mi papá y sin mi esposo, por ejemplo. Pero soy 100% pro mujer, o sea, yo quiero que todas las mujeres tengamos las mismas capacidades, las mismas oportunidades, no las mismas capacidades, las mismas oportunidades,
a mí nadie me va a decir que tengo que escoger entre ser mamá o ser empresaria o ser trabajadora. Al final soy las tres. Soy trabajadora, soy la directora de esta asociación, por la gracia de Dios. Tengo además 2 empresas, tengo además 2 hijas, soy esposa, soy madre y nadie me va a poner a escoger, ¿verdad? Porque ahorita en esta época las feministas te dicen, no, 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 a ver, si sos mamá se te acabó el mundo, no vas a poder hacer nada más. Eso no es cierto. Entonces, la promoción del feminismo, ¿verdad? Si no sos feminista, sos mala mujer y eso no es cierto. Un ataque y denuncia sistemática al machismo, absolutamente todo es machismo. Yo no estoy diciendo que no exista, por supuesto que existe. Yo he sido víctima varias veces en temas de, con bromitas tontas, con comentarios, con lo que uno quiera, ¿verdad? Siempre que te dicen, ay, es que una mujer fuerte intimida. Ay, es que, y no deberías de estar en la cocina. Ay, que cualquier tontera que uno le diga, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no exista ese tipo de conversaciones o incluso de actitudes que llegan más allá, ¿verdad? En otras realidades, en otras culturas, en donde a las mujeres se les trata peor que a los perros, literalmente, por supuesto que existen, ¿verdad? Pero se estira la verdad diciendo que absolutamente todo es machismo, ¿verdad? En un restaurante un gerente es hombre, no, machismo, porque no es una mujer. Bueno, pues es que este hombre es un excelente administrador, es un excelente líder, tiene una maestría, o sea, es espectacular el cuate para ser el gerente, ¿verdad? No porque sea mujer, o sea, no porque no sea mujer no le voy a dar el puesto, ¿verdad? Entonces también se está estirando mucho esa realidad. Un falso empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Tú vas a ser empoderada si no tienes hijos. Para poder empoderar a las mujeres les tenemos que permitir abortar, por ejemplo. Demasiado sentimentalismo y victimización. Te ponen el peor de los casos cuando estás debatiendo. No sé si alguna vez han visto a Ben Shapiro, que es como el Agustín Laje de Estados Unidos y está en una universidad, ¿verdad? Dando una charla de este tipo. Y entonces llega una chica y abre preguntas y le pregunta, ¿no? Y le dice, mira, yo entiendo que estás en contra del aborto, pero ¿qué pasa si una mujer indígena, pobre, queda embarazada y es menor de edad? Y le dice, mira, te agradezco que me hayas pintado el escenario más triste y trágico que me hayas podido traer. De casualidad, esta mujer también no tiene una discapacidad, le dice, ¿verdad? Porque siempre, siempre te pintan el peor escenario y siempre te dicen que pobrecitas las niñas abusadas y te pintan los peores casos que existen. Yo he hecho mucho voluntario, por supuesto que existen, pero el día de mañana que recurran al aborto no van a ser solamente estos casos, ¿no? Entonces, recurren a esto, ¿no? También a descalificar instituciones como el matrimonio, como la familia, como las iglesias. No sé si se han dado una vuelta por redes sociales, pero tenemos varios influencers gringos, latinoamericanos e incluso guatemaltecas que se hacen llamar feministas y constantemente están hablando, bueno, además que todo su perfil es netamente pornográfico, porque eso es algo como que de común acuerdo, todo el tiempo están hablando que es malo el matrimonio, que para qué, ¿verdad? Usualmente tienen problemas con su familia y hablan pestes de su familia en redes sociales. Y también obviamente le tiran a la iglesia, a cualquier religión, a cualquier iglesia, etcétera. Entonces constantemente descalifican a estas instituciones que son las que guardan pues, los valores de una sociedad. Y para que no digan que me lo invento, para que no le cuenten y no le digan, tenemos aquí el manual de IPPF, que era lo que hablábamos, ¿no? De International Planned Parenthood. Y ellos tienen varios manualitos, pero este es uno muy interesante, que se llama Cómo hablar sobre el aborto. Esta es la guía para el desarrollo de mensajes basados en derechos. Hay un manualito igual para periodistas. Miren ustedes qué interesante. Y dentro de este manual, pues te dicen, ¿verdad? Cómo nosotros podemos hablar del desarrollo de los mensajes, ¿verdad? Pero basados en derechos. Y entonces hay en la página 32, si no estoy mal, tal vez no me sé el número de página, ahorita tuve un pequeño lapsus, pero dentro del manual está la guía del lenguaje, ¿no? Y te dicen cómo evitar un lenguaje estigmatizante y te ponen en una columna qué palabras o frases no tienes que decir, te ponen en la columna de en medio cuáles sí tienes que decir y después te explican amablemente por qué no tienes que usar estas palabras. Veamos algún ejemplo. Veamos aquí. Abortar un niño. No, no, no. Por favor, no diga abortar un niño. Digamos poner fin al embarazo, tener un aborto. Ahorita puede ser interrupción del embarazo. Aquí, ¿verdad? Este no está muy actualizado. Y te explican que abortar un niño es un término médico impreciso, porque el feto todavía no es un niño, lo cual es cierto, ¿verdad?
Un bebé tampoco es un niño, por ejemplo. Un preadolescente tampoco es un niño, o sea, eso vamos. Terminar un embarazo es una expresión comúnmente usada. No obstante, alguna gente prefiere evitar esta palabra porque en algunos contextos e idiomas puede tener connotaciones negativas. Por ejemplo, en inglés, terminar puede ser asociado con exterminar o asesinar, ¿verdad? Entonces, mejor no digamos eso. Por eso se puede poner fin o incluso en español es interrumpir el embarazo, ¿verdad? Como si fuera una canción de Spotify que yo estoy escuchando y alguien me habla y yo le pongo pausa y escucho a la persona y después reanudo la canción, ¿verdad? Eso no es posible con un aborto, evidentemente. No le digamos bebé, y esto lo han contado innumerables activistas pro vida que antes eran trabajadoras de Planned Parenthood, como Patricia Sandoval, como Laila Rose, lo cuentan constantemente. Ellos tenían prohibido decir la palabra bebé o feto muerto o bebé no nacido o niño no nacido, y aquí podemos agregar el concepto que nosotros hemos tratado de acuñar, que es niño por nacer, niño por nacer. Entonces, em, dice que se le tiene que llamar pues su nombre científico, ¿verdad? Embrión hasta la semana 10 o feto hasta de la semana 10 en adelante, que esto es cierto, ese es el nombre, ¿verdad? Pero es como que yo te diga, ay, qué linda tu hija. No, por favor, no le digas hija, ella es preadolescente, ¿verdad? Pues esa es la etapa de su vida, no creo que sea necesario nombrar a alguien en la etapa de su vida, ¿no? Y lo más común es el producto del embarazo, ¿verdad? Porque esto objetiviza completamente al niño por nacer. Em, por ejemplo, no decir provida, miren qué interesante. Y esto es algo importante. ¿Por qué no van a decir provida? Porque si nosotros somos provida, ¿ellos qué deberían ser? Si nosotros somos los provida, Muerte. ellos deberían ser los promuerte, es correcto. Si nosotros estamos luchando por una cultura de la vida, ellos evidentemente luchan por una cultura de la muerte. Entonces, ya no nos dicen provida. Ahora somos antiderechos. Eso les fascina. Hay documentos oficiales de la Organización de Estados Americanos o de la Comisión Internacional de Derechos Humanos en donde nos llaman movimientos antiderechos. Lo dicen claramente. Hemos estado peleando por eso, porque los antiderechos no somos nosotros, evidentemente, ¿verdad? Antiaborto, personas que se oponen al aborto. Entonces, si ven aquí la explicación, dice, el término pro vida implica que quienes apoyan el acceso al aborto legal están en contra de la vida, lo cual es incorrecto. Use los términos alternativos para aclarar que se hace referencia a las personas que se oponen a la práctica del aborto. Entonces, por eso no lo hacen, ¿no? Tampoco promover el aborto, ellos quieren que digan promover el derecho a decidir, incrementar el conocimiento sobre la disponibilidad de servicios de aborto o incluir información específica sobre los servicios disponibles. Y así, si ustedes quieren perder una buena hora de su tiempo, pueden sentarse a leer este manualito, está en PDF, ustedes ponen este título, espérenme, voy a regresar, em, cómo hablar sobre el aborto, guía IPPF, y ahí les va a salir esta y otras más, porque están para ¿cómo se llama? Para periodistas también. Entonces ahí lo pueden ver y así es como van manipulando el lenguaje. Y también, obviamente, llegan a cambiar la legislación, ¿verdad? Eso es lo que quieren. Y estos son los tres pasos. Primero quieren despenalizar, es decir, que ya no tenga pena, que ya no sea un crimen. Luego quieren legalizar, ya sea por una causal o varias, que ahorita las vamos a ver. Y por último, ya abrir el aborto libre a la carta, como hay en varios países. La despenalización empieza con esta técnica o sí, esta estrategia, mejor dicho, que les comento, ¿no? No, nosotros no torturemos a las mujeres, si las mujeres no pueden abortar, viven una tortura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya después que ya no tiene pena, que ya está despenalizado, pues entonces ya nos vamos a la legalización por la causa o causales y por último, el aborto a libre demanda. Estas son las tres causales. Que ustedes van a ver una, dos o tres en las estrategias de los distintos países. Ya voy a abrir mi cámara porque mi hija ya se durmió, pero está aquí en mis brazos. Entonces, la primera es por riesgo de vida y salud de la madre. La segunda es por inviabilidad fetal o extrauterina y la tercera es por violación, ¿verdad? Puede ser cualquiera de estas tres. Aquí por riesgo de vida y salud de la mujer puede ser salud mental también, es decir, si está ansiosa, si tiene depresión. Yo creo que todas pasamos por eso cuando estamos embarazadas, ¿verdad? Con miedo, ansiedad, depresión, lo que fuera. Entonces ya eso ya es razón suficiente para poder abortar, según estas personas.
Y antes de terminar, porque les quiero enseñar un videito y abrir a preguntas, quiero que entendamos, porque como este es el curso introductorio, ¿no? Que la cultura de la muerte tiene distintos lobbies y probablemente vayan evolucionando, ¿verdad? Pero en este caso tienen una misma agenda. Está el lobby abortista, que vimos hoy un poquito con promoción del aborto, está el lobby LGBT, que es la ideología de género, y está el lobby laicista también, que es el rechazo completo a la religión. A ver, una cosa es tener un estado laico, que nosotros en Guatemala vivimos en un estado laico, no vivimos en un estado teocrático, no vivimos en una monarquía tampoco, teocrática tampoco, vivimos en un estado laico, en una república. Sin embargo, la gente si ve, por ejemplo, que un sacerdote o un pastor se pronuncia sobre política o uno publica en su Twitter o en sus redes sociales algo de su religión, ya te dicen, no, 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 a ver, es que estamos en un estado laico, por supuesto. Y en ningún momento en el estado laico se le impide a un sacerdote o a un pastor o a un rabino tener una opinión pública sobre un tema, ¿verdad? En absoluto. Entonces hay que tener mucho cuidado con diferenciar qué es el laicismo, que eso sí es el rechazo completo a manifestaciones públicas o de cualquier tipo sobre la religión. Yo recuerdo hace muchos años, pero muchos años, que había una aerolínea, bueno, muchos años para mí, ¿verdad? No son tantos, pues, unos 10 años, tal vez 12 años, que había una aerolínea que no te dejaba subir con algún distintivo de tu religión, por ejemplo, un crucifijo o durante un tiempo estuvieron así, no te dejaban subir al avión si tenías un crucifijo, un rosario o cualquier otro ornamento de tu religión, porque se consideraba violencia o sí, violencia contra los demás, ¿verdad? O imposición a los demás. Entonces, eso es el laicismo, ¿no? Que tú no puedas escribir lo que quieras, que no puedas tener alguna manifestación pública de tu religión, que no vayas enfrente de una iglesia y te persines públicamente, ¿verdad? Ese es el laicismo, que no es lo mismo que un estado laico. Entonces, es importante entender que estos tres lobbies y que ustedes lo van a ver con mayor profundidad en este diplomado, van de la mano y ustedes pueden ver claramente, pero es que claramente en la OEA, por ejemplo, estoy dando muchos ejemplos porque ya mañana nos toca, pero ahí constantemente ves asociaciones, porque hay muchísimas asociaciones de lobby LGBT, ¿verdad? Que aquí en Guatemala, por ejemplo, están las mujeres trans de la noche o las divas trans de la noche, no me recuerdo cómo se llaman, que son hombres que se consideran mujeres transexuales y están velando por el aborto, por ejemplo. O sea, constantemente, constantemente. Y el lobby abortista igual, ¿verdad? Que como tú sos una mujer cisgénero, heterosexual, heteronormativa y todos los apellidos que te ponen, entonces por eso estás en contra del aborto, ¿verdad? Entonces van de la mano. Y, no es que como tú sos católica, como tú sos evangélica, como tú sos judía, como tú sos, entonces no puedes opinar, ¿verdad? Entonces, estos tres van constantemente de la mano y se alimentan constantemente. Ay, perdón. Así que es importante que lo entendamos y que lo tengamos en la mira. Y bueno, déjenme ver si les consigo el video. em, porque aquí, esperen un segundo. Les quiero, todavía tengo 15 minutos para contestar, pero solamente les quiero mostrar este video que a mí me fascina para explicar. Vayan apuntando sus preguntas si las tienen porque tenemos tiempito para hablar. A ver si me carga, porque cuando estoy en Zoom se me descarga el video. Ah, sí, aquí está, aquí tengo varios mensajes. Qué terrible. Ah, sí, perdón, este ya lo leí. Fátima Arriaga dice, sí, el caso Manuel es el cartucho que el lobby abortista está usando para legalizar y despenalizar el aborto en El Salvador. Es parte de la campaña mediática promovida por el Centro de Derechos Reproductivos, IPPF, y la colectiva feminista para el desarrollo local, más el apoyo de la Liga por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico. Correcto. El nombre Manuela, ahí está. Lo que yo les decía, es María Edis Hernández, no es Manuela. Y el de bebé es Dolores Gabriel, quien es la única y verdadera víctima de la mano de su propia madre, que lo asesinó al arrojarlo en una letrina en la que el niño murió por una posible asfixia como resultado de permanecer alrededor de 15 minutos agonizando entre todos estos desechos. Tras haberse practicado la autopsia y dosimancias al cuerpo de Dolores Gabriel, se comprobó que el niño efectivamente respiró, nació y vivió. Tal como se ha mencionado, Dolores Gabriel tuvo partida de nacimiento y partida de función. María Edis fue condenada a 30 años de prisión. Es correcto. Fátima, lo resumiste mucho mejor que yo. Gracias por ese texto. Lo leí porque no todos tienen, no pueden ver en el chat. Les voy a enseñar este video.
Ay, qué bueno, este es el que tiene subtítulos. Es que yo no sé por qué en Zoom cuando uno tiene un video dentro de la presentación no se escucha, sino que lo tienes que poner en acá. Vamos a ver. Compartir sonido. Perfecto. Está en inglés, pero tiene subtítulos, entonces presten atención. Es una parodia, obviamente. Human rights. You may think you've always had yours, but you would be wrong. So how did you get your human rights? From the magical birth canal, of course. Disclaimer. Birth canal is not the size of an actual birth canal. Just saying. Before the baby or fetus is born, it is not a human being. Clearly. But as it passes through the birth canal, something amazing happens that transforms it into a person with human rights. Observe. Not a person, not a person, not a person. Coming out the other end, a person! Human rights! Congratulations. You now have value. Can't say the same for this one. So what exactly happens in the birth canal that causes this magical transformation? No one knows. But popular scientific theories include fairies, aliens, or of course, a mini Big Bang. I think it's fairies. No human rights? Human rights. No human rights? Human rights. Makes sense. Thanks, magical birth canal. Science, logic, magic, human rights. What if it's a C-section? A mí, obviamente, Choice 24 es una asociación pro vida, ¿verdad? Pero me encanta este video, ¿verdad? Porque así se escuchan los argumentos, ¿verdad? Hasta la semana 12 no hay vida. Hasta la semana 20 no sé qué. Es que no siente dolor. Es que no sé, o sea, cualquier cantidad de inventos que te puedan dar para deshumanizar al no nacido, que ya vimos que es una de las estrategias, se escucha como este video, ¿verdad? Entonces, cuando nacen ya tienen derechos humanos, pero antes de nacer, no. Así que bueno, era un videito para terminar con risas la sesión, que yo sé que es un poco tensa, yo sé que es un poco fuerte, es un poco pesada por el tema de cultura de la vida y cultura de la muerte. Van a tener otros temas más bonitos, más interesantes, más propositivos, pero lo interesante aquí es tener el discernimiento, lograr identificar qué es cultura de la vida, qué es cultura de la muerte, qué es lenguaje que nosotros estamos utilizando. Eso no lo van a terminar identificando y será pues durante todo el diplomado. Cómo estamos alimentando esta cultura, ¿verdad? Con nuestras redes sociales, con lo que consumimos en medios de comunicación, con lo que hablamos en la casa, con las acciones que hacemos en la pastoral. Y recordar que pues sí necesitamos hacer un cambio de cultura fuerte, seguir invirtiendo en nuestra cultura para que cada vez más la cultura de la vida sea más atractiva, ¿verdad? Así que no sé si alguien tiene alguna duda, comentario, chisme, queja. Gracias, Ligia, por tu charla tan al punto, al grano y aclarándonos un montón de cosas que tal vez nosotros a veces solo decimos sí porque sí, pero tú nos diste como el fondo y las bases y especialmente seguir investigando con las páginas y los documentos que también tú nos compartiste. Entonces, vamos a ver, Inés, ¿tienes una pregunta o comentario? Sí, buenas noches, mucho gusto. Yo tenía dos preguntas. Primero, como que, ¿qué argumento puede tener uno? Porque, por ejemplo, para el tema del argumento de los derechos humanos, ¿verdad? Y yo pues soy abogada y entiendo que el derecho humano, pues hasta incluso la palabra, pues es un poco, ¿verdad? Porque al final el derecho es el derecho de todos. Pero ¿qué argumento nos puede servir para contrarrestar? Porque yo pensando que alguien me puede decir, sí, pues, pero obviamente no puede haber derechos para todos, ¿verdad? O sea, hay derechos del niño, hay derechos del, ¿verdad? Y entonces ahora nacen estos famosos derechos que a veces no tienen razón, ¿verdad? Los derechos de las personas que no quieren ser de ningún género y entonces, pero es un derecho para ese grupo, o sea, ¿cómo yo pudiera tener un buen argumento en decir no? O sea, no puedes sectorizar todos los derechos, ¿verdad? Esa creo que sería mi primera duda. Excelente, Inés. Es una excelente pregunta. Por cierto, me encanta tu nombre. Mi hija grande se llama Inés. Muchas gracias. Santa Inés. Mira, hay
hay muchos argumentos, ¿verdad? Existe el argumento legal, existe el argumento filosófico, biológico, antropológico, psicológico, sociológico, muchísimas aristas del argumento, ¿verdad? Tú te estás enfocando ahorita en la parte legal específicamente. Si recordamos las 4 características de los derechos humanos, que tienen que ser universales, inalienables, interdependientes, indivisibles, no discriminatorios, ya estos derechos, como te decía yo, que son de discriminación positiva, no competen a un derecho humano, ¿verdad? Por ejemplo, los derechos del niño son derechos que son para todos los niños, o sea, son para todos los seres humanos en la etapa de la niñez, ¿me explico? Eso es algo importante de entender, ¿verdad? Que no es lo mismo derechos por una preferencia sexual, ¿verdad? Porque entonces mejor saquemos derechos para los que somos más gorditos y saquemos derechos para los que somos más altos o saquemos derechos para los que somos más bajos, porque si aquí nos ponemos todos a hablar de en qué momento nos hemos sentido discriminados, pues todos tendremos 1, 2, 3 o 4 razones. Y sabes que lo que dices es algo bastante interesante, Inés, y ya que nos metimos a la parte legal, te voy a adelantar algo. Existe un nuevo concepto, que es un poco lo que estamos peleando ahorita en la OEA, que ya no es el género. O sea, el género ya está más que aceptado, ¿verdad? Ya nadie dice sexo, ya nadie niega que una persona pueda tener o sea, toda esta, ya lo van a ver ustedes en el tema de ideología de género, ¿verdad? Pero todo este chirmol entre una cosa es tu sexo biológico, otra tu identidad sexual, otra tu diversidad sexual, otra tu orientación sexual, y entonces tú puedes ser un ceviche de cosas, ¿verdad? Eso ya nadie lo niega. Entonces ahorita lo que están metiendo es la interseccionalidad. Y la interseccionalidad lo que está diciendo es que en una misma persona se pueden interseccionar, se pueden, sí, interseccionar distintas características de discriminación, ¿verdad? Y te ponen una grafiquita, es una gráfica redonda, ahorita que vengan a recoger a mi hija te la voy a buscar y te la voy a enseñar, en donde es una gráfica circular y la dividen con una línea en el eje X, ¿verdad? Y toda la parte de arriba, todas las características que están en el cuarto de arriba, ¿verdad? En la mitad de arriba, perdón, son las que te hacen ser privilegiado, ¿verdad? Y ahí incluyen cosas como, por ejemplo, tener la tez blanca, ser hispanohablante o anglohablante, es decir, que hables español o inglés, que son pues los 2 idiomas más hablados en el mundo, que tengas la tez más clara, que tengas orígenes europeos, que tengas algún tipo de título, desde bachiller, técnico para arriba, que seas atractiva o atractivo, que seas hombre, que seas heterosexual, que seas fértil. Bueno, todas estas características que te mencioné y otras, porque no me las sé de memoria, te hacen ser a ti una persona opresora. Y entonces del eje X para abajo existen todas las características que te hacen ser una persona oprimida, que en este caso es que no seas atractiva, que seas infértil, que tengas la piel más morena, que no hables español o inglés, que no tengas un título académico, creo que la parte socioeconómica también está, que no seas heterosexual, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice la interseccionalidad es que a medida que acumules aspectos de opresión, te tienen que dar más privilegios. Entonces, si yo soy una mujer discapacitada, indígena, lesbiana, infértil, yo debería tener estos y estos y estos privilegios para trabajar, que no me pueden despedir, un aumento, ¿verdad? Ya hasta dónde van a llegar con los privilegios, ya lo veremos, ¿verdad? Entonces, todo lo que tú me estás comentando es la antesala de lo que yo te estoy contando. Eso de que tenemos que tener derechos aquí, que tenemos que tener una convención de la desigualdad y tal, y no sé cuánto, eso ya lo tienen más que avanzado, más que avanzado. Ahorita viene esto, ¿verdad? Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en varios países, en empresas a nivel público y privado, ya tienes que reservar un porcentaje de los puestos públicos o de tus contrataciones, ya no solo para mujeres, sino ahora para personas que tengan una atracción sexual distinta, ¿verdad? Cualquiera de las letras, ¿verdad? Porque son LGBTIA, QQQ, ahí los van a ver ustedes. X más 3. Sí, cada día inventan más, ¿verdad? Entonces, Confunde. y está bien, ¿verdad? O sea, que una persona quiera vivir su sexualidad de una forma es su decisión, ¿verdad? No, la vamos a respetar toda la vida.
vamos a respetar su derecho a la vida, que nadie la agreda, que nadie la insulte, que nadie la discrimine en todo momento. Nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que defender la dignidad de toda persona, independientemente de que hagan en su alcoba, ¿verdad? Pero de eso a que te den un puesto porque a ti te gusta tener relaciones sexuales con una persona de tu mismo sexo, pues ya estamos hablando de una locura, ¿verdad? De una locura. Entonces, eso es lo que se viene. Entonces, hay que prestar atención para poder ir buscando los mejores argumentos. Buenísimo, muchas gracias. Y mi otra duda es, bueno, no sé si es un tema que vamos a ver después, pero mi duda es si, por ejemplo, todos estos temas de in vitro, ¿verdad? Fertilidad, todo este tema artificial, se considera, o sea, bueno, que aquí creo que ya es tema más religioso, ¿verdad? Porque no es laico. Pero si o sea, ¿cuál es la posición de la iglesia respecto a esto? Si ellos consideran que todas estas metodologías son pro aborto o no, ¿verdad? Porque en algún momento lo entendí así, pero esa es mi duda, pues si a esas entidades se les considera también como pro aborto, porque en algún momento yo sí vi que en alguna encíclica decía de que este tipo como que de tecnologías em, indignifican, no sé si existe la palabra, pues, pero como que cosifican al bebé, ¿verdad? Al embrión, al bebé, y de cierta forma como que le privan de ese derecho de haber sido concebido naturalmente, ¿verdad? Entonces, esa es mi duda, que a Es estas una entidades excelente pregunta. se les Es una trata como excelente igual. pregunta. Ujú. Ujú. Es una excelente pregunta, Inés. Tienen creo que tienen no sé si tal vez un módulo o específicamente un tema de fecundación in vitro, seguramente en el tema de inicio de la vida, pero te voy a adelantar lo siguiente. Sí, ¿verdad? Ya me está diciendo Margarita que sí. Y creo que lo tienen con un médico, seguramente. Ah, ok. Es Entonces, vamos a ver el don de la fertilidad, se llama la conferencia. ahí está, Ah, ok. ahí está. Buenísimo. Pero te voy a adelantar algo, Inés. Si estamos claros en que la vida empieza desde la concepción, en Ujú. las clínicas donde se producen o donde se realizan las fecundaciones in vitro, que muchas familias lo hacen con muy buena intención, ¿verdad? Total. Muchas mujeres y familias que están teniendo problemas de fertilidad y quieren pues tener hijos y hacer una familia y dar un hogar y ser muy generosos, no estamos negando su buena intención, ¿verdad? Pero lamentablemente para poder hacer estos procedimientos tienen que fecundar varios óvulos porque no siempre em, se implantan, ¿verdad? A veces los procedimientos que son muy caros y poco humanos se necesitan hacer varias veces. Entonces se fecundan, haz de cuenta, unos 20 óvulos y se desechan, o sea, se anida uno y desechan 19. Entonces, Ajá. ¿qué está pasando ahí? ¿Verdad? Lo Ujú. otro es que en muchas clínicas, como en Estados Unidos, de fecundación in vitro, ya es un bebé a la carta, ¿verdad? Tú puedes buscar el Total. perfil, puedes decir que quieres que sea canchito, de ojos azules, inteligente, que tenga descendencia de alguien que vino de la NASA o que sea músico y que, ¿verdad? Entonces, eh, ahí ya estamos hablando de otra cosa Otra completamente, cosa. ¿verdad? Ujú. Esa es la Ujú. parte moral, pero la parte científica sí, se descartan y o congelan muchos embriones, muchos embriones. Entonces, por eso es, hablando específicamente de la moral de la iglesia, por eso es que no se acepta, pero en cuanto a la cultura de la vida y la cultura de la muerte, pues sí, no es que se consideren clínicas abortistas, pero evidentemente sí se está asesinando a seres humanos, ¿verdad? Ah, ok.